Quería retomar un poco lo que dejamos la vez pasada, la referencia de las revoluciones. Realmente me interesaría resaltar desde la complejidad contemporánea del tema de la revolución, por qué este hilo, digamos, que hemos querido recorrer o que he querido proponerles de reflexión desde la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana y la Revolución Norteamericana, que son fundacionales en la época moderna del concepto de revolución. Antes no existía, había rebeliones, había insubordinaciones, había desde Espartaco y los esclavos, en fin, porque uno podría ver la historia de las revoluciones como hitos de construcción de la sociedad contemporánea, por un criterio central que me interesa mucho de destacar, para que va a estar muy presente en lo que vamos a ir hablando a lo largo de estas sesiones. Es que el capitalismo es una forma de organización social que permanentemente se reconstruye y se reacomoda según las luchas sociales. En sus desarrollos incluso tecnológicos, ya los expertos, los analistas, investigadores han mostrado cómo hubo muchas máquinas que se inventaron en su momento y no se generalizó su uso. Su uso se generalizó en el contexto de luchas sociales que exigían, o en la competitividad entre sectores del naciente capitalismo. Entonces las luchas eran no solo pues de subordinados, sino de competidores buscando ubicarse en una sociedad en construcción, y son esas luchas las que explican tanto el Estado y en sus reconfiguraciones y en sus perfeccionamientos represivos de dominación. Vamos a tener oportunidad hoy de pronto de conversar un poco, les voy a proponer algunas noticias, ideas al respecto, sino también la estructura misma del funcionamiento del capital, de las industrias, de la economía, dependen de estas lógicas de las luchas. Yo no he querido meterme con el tema de la economía y de la construcción del capitalismo. Hay textos muy claves que recomiendo, uno de Maurice Dove, que se llama Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, que él muestra que los capitalistas que se vuelven hegemónicos lo hacen quebrando a otros, hasta un punto incluso que decía Lenin, con esa ironía que lo caracterizaba, que la revolución socialista se haría comprándole al penúltimo capitalista la soga con que se ahorcaría el último. Es decir, una forma muy irónica y muy dura, muy sarcástica, muy propia de esa época, de denotar que los capitalistas les interesa el dinero, y de algún modo venden lo que sea, como lo estamos viendo hoy en el mundo. Entonces, esos aspectos hoy se relievan en la sociedad contemporánea de una manera muy impresionante, y pues quería simplemente dejarlo ahí denotado en un contexto contemporáneo en el cual la complejidad del capitalismo es máxima, por una razón, porque hoy no hay, como en el colonialismo, en la época imperialista, en el siglo XIX, incluso en el XX, no hay sociedades que apenas están llegando al escenario, sino que ahora ya hay unas subordinaciones. ¿Qué hubo, Germán? Bienvenido. Ya hay unas subordinaciones totales a las lógicas del capital. No porque todos vivamos mediados por las lógicas del capitalismo. La vez pasada poníamos un ejemplo, los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, en sus relaciones y en su reproducción social, no están mediados por el dinero, cuentan con el dinero, hace parte de su vida cotidiana en algunas dimensiones, pero no es eso lo que les determina sus formas de tomar decisiones colectivas. Están mediados por lógicas simbólicas que no tienen que ver con el consumo, etc. Sin embargo, están en unos contextos de subordinaciones profundas a las lógicas del capital. Si unos arhuacos, como los conozco, montan empresas cafeteras buscando que esas relaciones con lo externo de su territorio pues les signifique a ellos optimizar recursos también para su reproducción, tienen que atender las lógicas del mercado, y no solo del mercado, sino del capitalismo, en el sentido del éxito de sus negocios, de sus ofertas.
ahí hay unos temas que ahora no entro en ellos de control social, que tienen ellos muy impresionantes, pero también de problemáticas culturales pero en todo caso pongo el ejemplo para mostrar o denotar rápidamente que el capital tiene una dominación completa a partir de lo financiero, fundamentalmente, y de las tecnologías de la automatización, de la informática, de la comunicación, muy profundas, que es muy importante mirarlas para asumir la problemática de la revolución de nuestro tiempo, y habrá una sesión entera para hablar de eso. Entonces, a esa complejidad se ha llegado por hitos revolucionarios a los cuales voy a aludir en el día de hoy, que nos ayudan a completar una idea de qué es una revolución o qué han sido las revoluciones. Repaso rápidamente los textos que les sugerimos de lectura de la vez pasada. El primero, Hannah Arendt, que hace un trabajo muy bello, seguramente pudieron leer el texto de reflexión a partir de la Revolución Francesa y la norteamericana y las relaciones entre las dos. Dice que son revoluciones que fundaron la lógica de la libertad en el mundo contemporáneo, con una cosa muy interesante, dice ella: la Revolución Francesa de algún modo se copió de la norteamericana, con una idea que tenían por el sometimiento al antiguo régimen en Europa y la fuerza de las ideas liberales y de los jacobinos, en fin, en la Revolución Francesa. Sin embargo, su referente era esos migrantes a América, en que América era una frontera abierta, y empezaron a reinventar, hasta que necesitaron independizarse, inventar unos nuevos tejidos sociales que de algún modo su aspecto principal era la libertad, era poderse construir como sociedad en la libertad de todos los que concurrían a construir una constitución, un nuevo régimen, y le hicieron la guerra a los británicos. ¿Qué hubo, Joana? Bienvenida. Entonces, esa correlación es muy interesante, y solo quiero, pues porque no me puedo detener mucho en los aspectos más puntuales de las revoluciones, sino de notar aspectos que se han ido volviendo referentes de toda la problemática de las revoluciones hasta hoy. El gran debate sobre el tema de la libertad es el gran debate actual sobre el concepto de revolución. La pelea con Maduro, la representación de lo que es Nicaragua o de Cuba, es porque hay dictadura, no hay libertad, hay un control social autoritario y absoluto, y siempre entre los países que pasaron al socialismo durante el siglo XX y los países occidentales, Rusia, China, el sureste asiático, países africanos, en fin, la pelea era: ustedes pueden procurarle desarrollo a su gente, pero sacrifican la libertad. El marxismo, muy pronto, Marx hace una crítica, su teoría de la sociedad parte de una crítica de la religión, después una crítica del derecho, luego una crítica del Estado, y hay textos de él que hacen ese recuento, que uno puede hacer ese recuento, hasta llegar a una crítica de la economía y de la economía política. Digamos, en su reflexión sobre la crítica del derecho y del Estado, Marx hace una crítica del concepto de libertad, porque él está pensando la Revolución Francesa y sus coletazos hasta su juventud en 1848, sus primeros textos tienen que ver sobre el concepto, digamos, de revolución, diferenciando de la revolución socialista de la revolución burguesa. Y él dice: la libertad es ya una construcción, digamos, de filosofía política, de una atomización de la sociedad en individuos que sacrifica entender el tejido social de lo que somos. No somos simplemente una aglomeración de individuos. Esa es la filosofía, digamos, burguesa, esa es la filosofía neoliberal, sino que somos tejidos grupales, sociales, históricos, geográficos, territoriales, y que de algún modo no nos explicamos cada uno. Esos primeros textos de Marx son muy brillantes, porque él leyó primero filosofía antes que política, y le hace la crítica a Fichte, por ejemplo. Él dice: nadie viene al mundo diciendo yo soy yo. Dice, no sé si en la ideología alemana, donde él muestra cómo todos, y esa es la riqueza de su pensamiento,
necesitamos quien nos mire, quien nos atienda, quien nos cuide. Sigan adelante. ¿Qué hubo, Pato? Sigue, Sandra. Necesitamos quien nos nombre, y es en esa correlación de reconocimiento que se construye el concepto de individuo, y desde ese punto de vista, pues ya ahí hay un lenguaje, un tejido social, unas estructuras de la sociedad que... Entonces, en ese sentido, el debate de la libertad es un debate que de algún modo ha permeado las revoluciones desde las primarias hasta hoy, y hubo ya luego teóricos del tercer mundo que plantearon, es que, como por ejemplo Amartya Sen, que tiene un libro muy bello que se llama Justicia y Libertad, si no recuerdo mal, y él dice, no nos sacamos nada con el predicamento de la libertad y que nos dejen hacer lo que sea si no nos dan las oportunidades efectivas de ejercerla. Y esas oportunidades efectivas de ejercerla suponen una igualdad profunda en la sociedad. Suponen que tengamos educación, que nuestra dignidad no sea afectada, que tengamos condiciones de vida, etcétera, que es un poco lo que el socialismo le dijo al capitalismo occidental, diciendo, ustedes hablan de la libertad, pero tienen gamines en la calle, miseria, estoy simplificando para ser ilustrativo, mientras que nosotros, entonces ellos en la Unión Soviética se vanagloriaban de haber hecho en 50 años lo que el capitalismo hizo en 3 siglos, que fue llegar al espacio, que fue desarrollos con una entraña problemática, y vamos a hablar de eso ahora, y es que a punta de trabajos forzados, a punta de dictadura, a punta incluso de regímenes de guerra, como les tocó afrontar desde el nacimiento de la Revolución Rusa por la invasión de los alemanes, Primera Guerra Mundial, y luego en la Segunda ni se diga. Pero en todo caso, ese debate de la libertad está sembrado, digamos, en las revoluciones norteamericana, francesa y haitiana, que es lo que le agregamos esos prólogos, esas presentaciones del libro de los jacobinos negros. Es un libro que lo recomiendo, ahí está en Prosa del Mundo, en donde se muestra que fue una revolución en el seno de la Revolución Francesa, una revolución muy brillante, muy impresionante y también muy dura, muy violenta. En la explosión demográfica de esclavos negros en Haití pasó en menos de 40 años de ser apenas decenas de miles a cientos de miles de esclavos, porque la intensificación colonial de las plantaciones que Europa estaba haciendo en Haití y en Santo Domingo fue muy tremenda. Fue uno de los primeros despojos masivos de acumulación primitiva de capital ya en el Caribe. Marx lo trabaja mucho en la India, reflexiona, pero él no referencia mucho, no mira mucho para América. Ahí tenía un sesgo un poco hegeliano. Hegel mismo dice que en América no había historia, porque éramos de algún modo primitivos y éramos gente sin escritura, y esas son las problemáticas. Pero la revolución haitiana fue al mismo tiempo antiimperialista, es decir, peleó con el imperio británico, con los franceses como imperio también, y con los españoles, y fue al mismo tiempo una revolución anticolonial, en el sentido de que no querían más esa dependencia, y obviamente una revolución de libertad contra la esclavitud, de emancipación de la esclavitud. Es una revolución que además rebota Petión, que es el segundo o tercera figura importante de la revolución haitiana una vez que se independizan, después de 10 años de lucha y de devastaciones que tampoco me puedo alargar. Eso fue tremendo, porque les llegaba el ejército británico, en las fuerzas navales, después el ejército francés. Llegó un momento en que les toca a ellos incendiar la isla, a los mismos esclavos libertos que estaban luchando, son unas cosas dramáticas que explican en parte el destino de un país como Haití. Pero en el 3, que ya se independizan porque derrotan al ejército francés que me ha mandado Napoleón Bonaparte, y lo derrotan, y entonces ahí ellos se instauran una república liberal que le ayudan a Bolívar
Cuando en las primeras campañas Bolívar sale derrotado, se refugia en Haití con Petión, y Petión le da armas, le da dinero, le da vituallas, y le organiza las primeras fuerzas para la reconquista cuando fueron derrotados por Morillo y les tocó salir, en fin. Entonces es realmente muy interesante, una revolución muy invisibilizada y que vale la pena mirarla, con unos vasos comunicantes con la historia cultural de América. Ahora recuerdo un texto de Alejo Carpentier sobre la música en Cuba, que dice una cosa que siempre me maravilló. El son cubano está construido desde el vals y la contradanza francesa, pero con unos tonos de ritmos caribeños acrisolados por los negros de Haití, que cuando hicieron la revolución y llegaron las fuerzas y muchos de ellos les tocó irse, fugarse, porque el desastre fue total, se fueron para Cuba. Y llegaron unos negros que eran culturalmente cortados por un lado esclavos, pero había también una clase intermedia que eran los mayordomos, que eran los ayudantes y los de las servidumbres en las casas de los aristócratas. Eran unos negros cultos y expertos en todos los protocolos que me interesa destacar esto porque ahora más adelante voy a aludir en que las revoluciones acontecen acrecentando tiempos, pero los procesos civilizatorios llevan unas largas duraciones en el trasfondo, y ese es uno de los grandes temas de las revoluciones. Ahora más adelante hablamos de eso. En este caso, esos negros que llegan libertos, huidos, llegan con los ritmos de la contradanza francesa y de los valses, y se encuentran con los cubanos y se genera un sincretismo muy interesante que da lugar con el paso del tiempo al danzón y luego al son cubano. Son esos sincretismos culturales en el Caribe muy profundos y muy interesantes que están muy agenciados o muy dinamizados por procesos de luchas y de revoluciones y de cambios en las lógicas históricas, en fin. Bueno, más o menos, tal vez el nombre matancero de matanzas viene de esas historias, sin duda. Los otros tres textos son el 18 Brumario, donde allí yo les recomiendo que busquen y se lean ese texto completo. Es un análisis que Marx hace de la revolución de 1848 y cómo se instaura una dictadura contrarrevolucionaria, pero él hace un análisis muy fino de los cuales me interesan destacar ahora dos cosas. Él dice, las revoluciones perfeccionan el aparato de represión de los estados. Son ellas las que obligan a replantear y a reacomodar las lógicas de la democracia misma y de los regímenes políticos que se organizan respecto de los que están subordinados a las lógicas de explotación, de dominación, etc. Y una lógica. El 18 Brumario es un texto brillante de análisis de correlaciones de fuerzas. Esto que nos pasa hoy en Colombia, que la derecha dice tengo 11 millones de votos casi, y ustedes tienen un poquito más la izquierda, y hay una correlación de fuerzas que impide y tienen la capacidad de obstruir y de impedir. Ese tipo de análisis los hace Marx para explicarse cómo, después de una revolución tan profunda como la del 48, que no solo fue en Francia, fue prácticamente en toda Europa, fue un coletazo de la Revolución Francesa y de lo que hace Napoleón en Europa. Recuerden que Francia hace su revolución, arma un ejército libertador, digamos, de las servidumbres feudales en Europa, y donde van llegando van imponiendo el código napoleónico, el código civil, es decir, van exportando la revolución burguesa a países dominados por monarquías y dominados por, digamos, estamentos feudales, y hasta llegar a Rusia, donde pierden y ya después los británicos los derrotan. Pero todo eso, coletazos de todo eso, en 1848 hay una crisis en Europa de una serie de revueltas, revoluciones, prácticamente en casi todos los países. Y Marx, en el caso francés, hace un análisis muy brillante sobre, durante 3 o 4 años, cómo los actores se sustituyen unos a otros, cómo se buscan, cómo se derrotan unos partidos, unos sectores sociales, hasta que surge un dictador que acaba resolviendo la inestabilidad y que reina casi durante 20 años,
Lo interesante ahí, y les recomiendo leer mirando esas metáforas de Marx, porque él dice, cuando el dictador se instala a nombre de la República. El dictador es sobrino de Napoleón Bonaparte. Ya la vez pasada habíamos hablado de los fantasmas en los imaginarios de la revolución. Y dice Marx una cosa muy brillante. En un momento dado dice, cuando Napoleón III, que era este sobrino que se vuelve dictador, en un momento dado, dice, proclama la república, en realidad es una dictadura, y dice, ya la república es un espectro. Dice, es un espectro que de algún modo colma el imaginario de la República Francesa y se acomoda a la gente, y dice que hay una forma de manipulación, digamos, no en el sentido de un genio que mueve como un títere, sino una recomposición del imaginario social después de lo doloroso de 3 o 4 años de inestabilidad y de luchas y de impotencias. Los artesanos y los obreros no lograron, el campesinado arroja su peso sobre el régimen político y es un análisis que Marx hace. Dicho esto, paso al segundo punto de hoy, que son las dimensiones de las revoluciones. Y ahí he acogido unas entradas gruesas pues para poder cumplir un poco el tiempo y que podamos después conversar. Las revoluciones tienen unas etapas previas, sus génesis, digamos, su génesis, que incluyen lo que, y uno lo puede ver en casi todas, unas especies de ensayos generales que se fracasan y acaban al cabo de una década posterior o de unos años, configurándose un momento revolucionario pleno. Y en ese sentido, esas génesis no solamente son búsquedas de unos actores que estaban listos y entonces se derrotaron y después a los 10 años ganaron, sino que justo se estaban estructurando socialmente, políticamente, culturalmente, y entonces hay conatos y búsquedas que resultan fracasadas por lo prematuro respecto de los tejidos sociales, en fin, son los análisis que se hacen. En Rusia fue la relación entre la revolución de 1905, que muchos lo llamaron el ensayo general, y fueron 12 años después que vino la revolución del 17, ya ahí en la del 5 había habido unos aprendizajes. La revolución china, por ejemplo, que es una revolución que nace de la guerra, pero que nació fue de la derrota de las revoluciones en las grandes ciudades industriales de la costa del Pacífico de China. En el 27 unos levantamientos obreros que son derrotados por la invasión japonesa, y lo que hacen las élites de la izquierda, digamos, de China, que tenían ideologías y afiliaciones partidistas, incluso internacionales, ya conocían la Revolución Rusa, ya conocían a Marx muchos de ellos, se habían criado en París muchos de ellos como élites intelectuales. Esos son los temas de la complejidad misma de las revoluciones, pero ellos cuando se derrotan ese cordón de ciudades industriales que hicieron una revolución, y es un ejército como el japonés y también la burguesía china que la había, Mao resuelve irse a lo profundo de la China campesina y allá empieza a reorganizar un ejército y se demora del 27 al 49, 22 años, en recomponer unas fuerzas revolucionarias, pero ojo, ya con un cambio, ya no con una base obrera, con una problemática industrial, porque los japoneses desmantelaron las bases industriales chinas, era una lógica colonial, y en el 49, que acaban derrotando a los japoneses y haciendo la revolución, es una revolución campesina, con unos énfasis campesinos, con unas ideologías obreras y marxistas, pero al mismo tiempo traspasada por unas problemáticas culturales profundas chinas, y por eso sus lenguajes incluso acabaron colmando el mundo entero, y América Latina y Colombia. El maoísmo fue muy importante, en parte por esos visos culturales profundamente metafóricos, resultantes de sociedades de culturas orales y no tanto escritas. Por eso los libros de Mao eran libritos con sentencias breves, o los que llamaban dasibaos, que eran
como pendones que ponían en las ciudades. Hay una multiplicación de los grafitis, por ahí alguna vez escribí un texto de eso. Entonces se multiplica la palabra desde culturas orales, y el maoísmo tiene y formas muy religiosas. Bueno, ya hablaremos de eso. A esto voy, en la Revolución Cubana. Fidel se toma en el 53 el cuartel Moncada, lo derrotan, lo cogen preso, está 3 años preso, lo liberan después, lo amnistían y organiza, y en el 56 vuelve y ya se va para el monte. Pero en la Revolución Cubana, que los imaginarios en estos procesos son muy problemáticos porque van simplificando y van generando unos clichés. La Revolución Cubana era una revolución obrera, era una revolución sindical. Los trabajadores de las grandes haciendas de paneleras y de caña, de azúcar, etcétera, eran obreros sindicalizados. Y en las ciudades, una ciudad como La Habana, que fue capital de América Latina, con un empaque urbano que por ahí pasaba toda la riqueza que iba para España. O sea, era una ciudad contemporánea. Y cuando Fidel llega, está Fran País, que es un líder que era estudiantil, que se mantuvo siempre en Cuba, y él coordinaba toda la clandestinidad de unas redes obreras, de unas redes sindicales, de unas redes estudiantiles, que fueron los que les dieron apoyo al primer fracaso de la columna de Fidel, que eran 80 y quedaron 12, los liquidaron. Y es esas redes urbanas que había las que le dan fuerza al foco guerrillero y a una lógica de guerra que se combinó siempre entre lo urbano y lo rural. Pero luego se levanta un imaginario cuando triunfan de que son los barbudos que llegan del monte, la teoría del foco, de la revolución, con unas simplificaciones enormes en la manera de leer las revoluciones, en la épica, digamos, en este caso de una lógica de vanguardias, que digamos, castra profundamente el proceso real, que tenía tejidos sociales y problemáticas incluso culturales. Cuba era un país contemporáneo. Cuba es el primer país que tiene televisión en América Latina, del año 52, 53. Cuba era una capital, vuelve y juega. Tenía artistas, tenía intelectuales, tenía gente de unas potencias, y bueno, ahí hay una serie de factores que no me detengo. Entonces, esas preparaciones de las revoluciones son al mismo tiempo conatos de luchas que buscan, pero también ir completando subjetividades sociales que le dan sustento en un momento dado a unos procesos revolucionarios reales en la construcción del capitalismo en muchos países, y en fin. La segunda dimensión de las revoluciones tienen que ver con los estallidos, los acontecimientos de la revolución. Que en febrero hubo tal cosa, unas marchas, que se tomaron unas ciudades, los reprimieron y se demoró hasta octubre cuando ya pudieron triunfar y se tomaron el Palacio de Gobierno, etcétera. Entonces, en ese sentido, digamos, esos acontecimientos que John Reed, un periodista norteamericano, que está enterrado en la Plaza Roja de Moscú, y que fue el gran cronista de la Revolución de Octubre, escribe un libro muy famoso, que en su momento fue muy famoso y todavía se llama 10 días que conmovieron al mundo. Y él hace un relato muy exhaustivo del acontecimiento de la Revolución de Octubre. Y como acontecimiento, pues puso a temblar, digamos, el mundo por lo que era Rusia. Rusia era uno de los imperios, pero también era un país con unas configuraciones muy modernas, muy industriales. Tenía una ciudad como San Petersburgo, la misma Moscú, y entonces la fuerza que tenía Rusia en el concierto europeo, que era el centro del mundo en el sentido de ese desarrollo del capitalismo, luego hablamos de otros aspectos, esa revolución conmueve profundamente y genera a lo que voy a ir ahora, que son una serie de mitos, de imaginarios, de clichés y de... bien. No me detengo mucho en los acontecimientos porque entonces ahí nos quedamos.
la historiografía, digamos, de cómo se desenvolvieron esos procesos hasta un triunfo, digamos, de las revoluciones. La Revolución Rusa, por ejemplo, en 6-8 meses triunfaron y después empezó una guerra. 8 potencias mundiales cercaron la Unión Soviética y la invadieron. Y a ellos les toca reconfigurar sus objetivos de construir el socialismo o de asumir el poder en armar un ejército que defendiera, digamos, el territorio de Rusia, todavía no era la Unión Soviética, y ahí esa guerra, Isaac Deutscher, que es uno de los grandes historiadores de la Revolución Rusa, genera en menos de 2-3 años la liquidación de la flor y nata del proletariado ruso que se había formado entre el 5 y el 17 en las lógicas revolucionarias, que inventó una nueva forma de poder popular, llamémoslo así, obrero, que eran los soviets. En la crisis que hubo con la Primera Guerra Mundial llega un momento en que no aguantan mal y se juntan soldados, campesinos y obreros y hacen unas grandes asambleas en San Petersburgo y en Moscú, y se genera un debate entre las élites políticas y los partidos y el Estado zarista. ¿Eso qué es? Y resulta que esa era la nueva forma del poder que creó la Unión Soviética. Lenin en un momento dado dice, cuando yo recuerdo que esto lo hablamos en la reunión pasada, cuando la élite bolchevique le dice que Lenin acaba de llegar del exterior y llega en febrero, y en abril le dicen, tenemos que tomarnos el soviet y el poder somos nosotros el partido. Lenin les dice, no, es todo el poder a los soviets, y escribe un libro que se llama, un artículo, Las tesis de abril, donde él lo sagaz que era, y porque estaba atento a qué era lo que estaba pasando, no en la lógica partidista sectaria de que nosotros nos tomamos el poder, y él dice, en los soviets se expresa la complejidad de las fuerzas sociales que están haciendo la revolución, y nosotros tenemos que, ahí sí hay una problemática, llevar la conciencia de esto para dónde va, y bueno, eso acaba aconteciendo. Pero lo que quería llegar era que en esos 3 años o 4 de guerra, después del 17, Deutscher narra muy impresionante, pasó también en la Revolución Española, en que se inmolan las vanguardias obreras, las vanguardias campesinas, las vanguardias estudiantiles, son liquidadas, y cuando enfrentan, ya logran resolver la guerra y ganarla, y enfrentan el problema de construir una nueva sociedad, ya no tienen digamos, grupos sociales experimentados, construidos incluso intelectualmente, porque han sido devastados por la guerra. Algo parecido pasó en España cuando la Revolución Catalana y la columna de Urruti llega a Madrid a defender la República y matan a Urruti, liquidan la columna de Urruti. ¿Quiénes eran los de Urruti? Eran los obreros que habían hecho la revolución en Cataluña, y se transfigura la problemática de hacer una revolución por defender una república. Es el gran problema de la Revolución Española. Y ahí viene una guerra de 3 años. Entonces, estas transfiguraciones nos ponen frente a un segundo aspecto o otra dimensión de las revoluciones. Ya no los acontecimientos que conmueven el mundo, sino los regímenes políticos que hay que organizar cuando se triunfa, o que surgen cuando se pierde y se es derrotado. Y ahí esos regímenes políticos suponen unas problemáticas tremendas de desnaturalización de actores, de transfiguración de otros, del surgimiento, como dice Marx en el 18 Mayo, de espectros, donde se está aparentemente encarnando una cosa, proclamando una cosa y se está encarnando otra. Un ejemplo rápido, Nicaragua, con los Ortega. Acabaron siendo iguales o peores que Somoza con el discurso del sandinismo. El sandinismo es un espectro, digamos, que permea los lenguajes y las narrativas del régimen actual de Nicaragua, pero va uno a ver la realidad y ahí fue una restauración de unas lógicas profundas que había antes de poder Entonces, solo me interesa aludirlo, y hay en estas dimensiones
porque me toca, digamos, por el tiempo de notar complejidades y mostrar horizontes, ahí sí de pronto de lectura, de referencias, Y una última dimensión que me interesa es que las revoluciones de todas maneras son una forma de expresar transiciones históricas. La narrativa estalinista de la revolución acabó confundiendo las transiciones políticas con las transiciones históricas y llegaron a un punto de delirio que lo que se concebía originalmente, el socialismo cuando se empieza a construir y se piensa, los que lo propusieron, en parte los anarquistas, los marxistas, en fin, Marx decía, el socialismo es la transición de esta complejidad capitalista a una sociedad comunista. Y él no le puso fechas a eso. Él pensó, esto es una época histórica amplia, que la humanidad en sus búsquedas va a llegar a una lógica comunista. ¿Por qué? Y entonces ahí él hace sus investigaciones, dice que hay unas capacidades productivas tan grandes que va a llegar un momento en que ya no vamos a necesitar trabajar más, porque hay máquinas que nos van a hacer todo, por decir algo ahora. Y las relaciones entre los que trabajamos o no van a cambiar profundamente, y eso es lo que él imaginó como comunismo, hasta el punto en que dijo, ya no se va a necesitar el Estado, porque va a haber tanta racionalidad en la organización social, tanta capacidad productiva, tanto saber acumulado que no va a ser necesario, pero entonces se va a necesitar un régimen de transición, y ese es el socialismo, para llegar allá, que tiene una cantidad de complejidades históricas y problemáticas. Pero esa dimensión histórica de las transiciones no se las puede confundir con las transiciones y los procesos de corto plazo de la política y de la dinámica. Stalin en menos de 50 años llegó un momento dado en que dijo, ya que construyó fue un régimen de guerra, una economía de guerra para defenderse del nazismo, pero a punta de trabajos forzados. Les recomiendo un libro impresionante que se llama El siglo soviético. Les puedo traer la referencia más precisa, lo pueden buscar ahí, de un alemán que narra la construcción del socialismo en la Unión Soviética en la entraña misma de cómo se construyó. No solo en la épica o en las cosas macro, las grandes industrias de guerra, las grandes ciudades, el desarrollo, la investigación, sino en lo cultural. Por ejemplo, tiene un capítulo brillante sobre los mercados de las pulgas en Moscú y en San Petersburgo. Cuando se cae el muro de Berlín en el 89, los mercados de las pulgas empiezan a colmarse, que siempre existen en las ciudades, una manera de reciclar antigüedades y romanticismos urbanos, se llenan de toda la parafernalia de las condecoraciones y de la épica del ejército soviético desde los años 20 hasta los 80, y de uniformes y de medallas, y entonces él dice, los mercados de las pulgas son unos escenarios donde se vacía una época que muere, dice, pero donde se revela como bisutería la vacuidad de esos espectros que se crearon en las dinámicas de la revolución, esos imaginarios, digamos, impostados de esas épicas. Entonces, de ese corte son los capítulos de ese libro del siglo soviético, que es una crítica del socialismo. Ahí narra, por ejemplo, cómo se construyeron las grandes ciudades en la Unión Soviética. Eran campamentos de trabajos forzados, de disidentes, de campesinos enriquecidos que de pronto les dio, es que ya no va a haber más ricos, y todo era decretado y forzado. 300.000 personas trabajaron para hacer el canal entre el mar Caspio y el Báltico, que es una de las grandes proezas, ahora dicen, de la construcción de Stalin, y eran trabajos forzados 300.000, y vivían en barracones como campos de concentración, el Gulag, lo que Solzhenitsyn y muchos otros denuncian, y muestran cómo eran toda la intelectualidad disidente, por ejemplo. Entonces narran, este historiador se mete a esos campamentos, a esos campos de concentración, y muestra a Mandelstam escribiendo los poemas, o al músico tal agradeciendo que le regalaran tiritas de papel para seguir escribiendo sus sinfonías, las lecturas a escondidas,
a espaldas de... Es decir, era realmente una noche en el siglo, como lo dijo Víctor Serge, uno de los historiadores muy impresionantes. Entonces, esa complejidad, digamos, de la construcción de los empeños revolucionarios que van generando transfiguraciones históricas, hacen parte de unas transiciones que tienen dos dimensiones que me interesa resaltar, que de pronto pueden ser útiles para ordenar, digamos, lecturas y reflexión crítica. Todo esto va recomponiendo la lógica capitalista, a punta de desarrollismos, a punta de industrializaciones forzadas, va generando esa estructura del capitalismo que consiste en que todos estamos atomizados y necesitamos la mediación de quien nos domine, el capitalista, para poder acceder al trabajo. Esa es la esencia un poco de las relaciones, que en una sociedad compleja pues necesita mediaciones de la mercancía, del dinero, etcétera, y en esa complejidad, digamos, es donde se juega todas estas atrocidades de la historia que acaba recomponiendo el capitalismo. Pero por otro lado, hay un proceso que otros historiadores con otras entradas, como Norbert Elias, es el proceso civilizatorio, que es la manera de ir entrando a una sociedad urbana desde sociedades profundamente preurbanas, como eran en el Europa del feudalismo, o como eran las sociedades de Asia, de África, de América Latina, que, bueno, América Latina es otra complejidad al urbano. Pero en todo caso, el proceso civilizatorio en los contextos de países, de estados nacionales, tienen unas dimensiones de ir construyendo unas culturas que se comparten bajo regímenes hegemónicos a nivel cultural, o por lo letrado, obviamente por lo vinculado al Estado. Incluso hay una relación entre el derecho y la literatura muy profunda, y la palabra sagrada y los textos sagrados son cosas muy interesantes a nivel cultural que traspasan las problemáticas de las sociedades hoy. En México, por ejemplo, a los abogados les dicen letrados, todavía. Eso viene desde el medioevo, digamos. Y la letra de la ley se vuelve como la letra de la Biblia. Tiene unas dimensiones sagradas. Entonces, en esas complejidades, hay una novela de Thomas Mann muy bella, Los Buddenbrook, que casi no se la divulga, donde él muestra la historia de su familia, su papá, un industrial de la leña, y de un burgués que se hace industrial en Alemania, pero el éxito de él como industrial y comerciante estaba en que cuando ya tenía plata quería montar una casa como la de los aristócratas, una casa como la de los nobles. Él no sentía, como le pasó a Napoleón, que primero Bonaparte hizo la revolución, apuntaló un ejército para la transformación libertaria burguesa, y cuando cogió poder dejó de ser Bonaparte y se volvió Napoleón I. Se volvió imperio, se volvió imperial. Hasta no quiso que el Papa le pusiera la corona, llamó al Papa que lo coronara, al Papa, el representante del librepensamiento liberal y burgués. En esas transfiguraciones, Norbert Elias hace un análisis muy bello de cómo se va construyendo unas densidades de modos de ser, digamos, en esas hegemonías, pero también en la lentitud de ir acomodándose en esas, digamos, formas de ser. Y él, pues obviamente no se mete solo con estos aspectos políticos, culturales. Por ejemplo, él dice: la civilización se construye cuando se va disociando las fuentes de alimentos de la mesa. En una época de la historia se llevaba, no había cocina ni comedor. Había un sitio donde llegaban los cazadores y en el mesón ponían el ciervo y ahí lo desollaban y se lo comían con la mano prácticamente, como pasaba alrededor de los castillos feudales. Cuando se va generando esa diferenciación, se va sofisticando la manera de estar en la mesa y se va distanciando, es un proceso urbano y es un proceso de sofisticación que es la aristocracia la que va marcando el ritmo. Bien, esta disquisición la hago un poco para aludir cómo las revoluciones que se proponen cambiar en la corta duración acaban no enfrentándose,
sino siendo permeadas profundamente por estas medianas y largas duraciones en la historia que van imponiendo formas culturales y van imponiendo problemáticas de convivencia, de modos de ser que permean incluso la política, digamos. Y ese es uno de los grandes temas, digamos, que en la manera de concebir o de la importancia de ver las transiciones históricas. Un pequeño ejemplo para rematar esta idea y pasar a otro punto. Hace poco me pidieron escribir, perdónenme que hable así en primera persona, pero quiero ilustrar un debate que teníamos sobre los cambios en el gobierno de Petro. Y entonces, ¿por qué no hizo las reformas? Porque se frustró con esto, porque no ha sabido gobernar y no ha sabido hacer. Y yo acabé reivindicando poner en situación estos esfuerzos del país después de la noche oscura de 30 años de dominio neoliberal salvaje, con el uribismo y con el paramilitarismo, 10 millones de víctimas. Hoy, pero correlacionemos eso no en la inmediatez del éxito de la política de la corta duración, sino de las transiciones históricas que el país está empezando a vivir. Y si lo hacemos así, ahí pude escribir algunas notas y por ahí se va a publicar en un libro, diciendo un funcionariado, por ejemplo, hoy por hoy, nuevo en el Estado, que el gobierno de Petro y Francia Márquez ha reclutado entre indígenas, negros, gente de la provincia, jóvenes, mujeres, gays, y entonces la derecha dice, uy, 150 que han sido ministros, viceministros y directores, qué terrible. Pero si usted lo mira, un funcionariado de 150 que pasaron por ahí y empezaron a ver qué era el Estado por dentro y que tienen un vínculo con problemáticas sociales de sus territorios, de sus grupos, una Leonor Salavata, de embajadora colombiana en Naciones Unidas, todo eso para mí son cambios muy profundos que está viviendo Colombia. Solo pongo ese ejemplo, podría poner otros, cuyos impactos y sus efectos es lo que vamos a ir viendo en este periodo que se abre, que seguramente tendrá de pronto idas y venidas, retrocesos o lo que sea, pero hay unas cosas que están cambiando muy profundamente. Los protocolos mismos de ser gobierno. A las élites les choca mucho Petro como un maleducado, que lo es en parte, como un tipo muy precario, etcétera, pero de algún modo es un elemento corrosivo de esos protocolos civilizatorios de los cuales han vivido los dominios de las élites que se han impostado. Creo que el uribismo hizo lo mismo, la patanería de Uribe, que es peor que la de Petro, también ha sido un elemento corrosivo de factores de larga duración que en el país en 30 años se vieron, digamos, transformados profundamente, y el narcotráfico mismo, en fin, ahí hay unos temas. Ese ejemplo me sirve tal vez para ponerlos en la referencia de estas dimensiones de transición histórica versus transiciones políticas. Un tema que ha sido muy olvidado y muy menospreciado en las reflexiones, incluso de la política, pero también estas historias de las revoluciones y de cómo tenemos que afrontar lo que viene, que es el tema de las dimensiones culturales de todo, digamos. A Lenin que lo embalsamen y lo pongan en un sitio es realmente una lógica profundamente asiática y profundamente religiosa, que no tenía nada que ver con los fundadores del marxismo, de la cual se decían herederos, en la crítica de la religión, que es muy profunda, la que hace Marx en sus primeros escritos, digamos, hasta declararse ateo, digamos, en una tradición que venía de la filosofía, no fue un invento del marxismo, el mismo Spinoza, en fin. Entonces, esos temas religiosos, después el mismo Stalin, en fin, convertido en el padrecito, y todos esos temas culturales son, y me permita entrar en la manera como se mistifica. Una de las escenas, por ejemplo, impresionantes de esas dimensiones del tiempo es toda la cúpula de la iglesia ortodoxa con todos sus ornamentos, sus báculos y todo eso, en la misma actitud reverencial ante la muerte del personaje,
que destaca un poco lo que está Exacto. Ellos bendicen y consagran ante la gente la dimensión sagrada y la dimensión trascendental de estos tipos que precisamente quería entrar a un último punto, que es la construcción de narrativas sobre las revoluciones. Digamos, he tratado de mostrar entradas, cómo pensarlas, y los historiadores ya no las han construido, pero trabajar el tema de las narrativas de las revoluciones, que son las que de algún modo nos traspasan, están ahí en los imaginarios. Y es muy importante denotarlas porque si no, no podemos hacer una crítica profunda ni inventar, digamos, hacia adelante. Por ejemplo, la Revolución de Octubre. Aquí voy a seguir a un autor que les recomiendo mucho. Es un libro que recién llegó al país, que se llama Revolución, de Enzo Traverso. Es un historiador italiano, pero que trabaja en México, y el libro está en Fondo de Cultura Económica. Se los recomiendo realmente porque es un repaso brillante de todos estos temas que estamos trabajando. Brillante no solo por lo agudo, sino que ha investigado todas estas dimensiones de complejidad que he querido denotar desde la sesión anterior. Dimensiones culturales, históricas, económicas, políticas, en fin, y contradictorias. Por ejemplo, dice él, y aquí lo voy a seguir a pie juntillo antes de entrar ya, este es un penúltimo punto. Dice, la Revolución de Octubre se volvió al mismo tiempo una teoría sobre la revolución, basada en un libro de Lenin, El Estado y la Revolución, en 2 libros, y El Quehacer, que son 2 libros donde de ahí sale la teoría del partido, de ahí sale una teoría del Estado, de ahí sale una teoría de cómo tomárselo y destruirlo para hacer otro, y eso se ha ido afinando de algún modo dentro de los imaginarios de todo el siglo XX, que hasta ahora empiezan a ser. 2. La Revolución de Octubre no solo ha servido para crisolar una teoría, sino un relato, una crónica, un relato abierto de los sucesos. Entonces él ahí dice, se construyen una épica y unas representaciones, incluso literarios, sobre todo lo que pasó en la Revolución, y desde esos relatos se derivan también construcciones ideológicas, construcciones de teorías. Esos relatos tienen incluso hitos narrativos, fábulas. Por ejemplo, el debate entre el anarquismo y el marxismo así se ha alimentado en la Revolución Rusa, porque en un momento dado los marineros de Kronstadt, que se insurreccionan contra el poder soviético naciente, porque no estaba dando cuenta de una serie de expectativas, y el Ejército Rojo, que estaba librando las batallas contra 8 potencias, se voltea y masacra a los obreros de Kronstadt. De ese hecho, que tiene una cantidad de implicaciones y de contextos y de explicaciones, no necesariamente justificaciones, pero complejidades, el anarquismo dice, ese ya es el comienzo del extravío absoluto de la Revolución Soviética. Y porque está mirando un sesgo en su relato, en su filosofía de la libertad, y en fin, y ahí, bueno, y otros temas. Pero luego dice Traverso que además de ser cocinarse una teoría y cocinarse unos relatos, la revolución se vuelve, dice él textualmente, un reino de imaginación colectiva en figuras simbólicas. Lo traduzco en referentes concretos. La toma del Palacio de Invierno, la bajada de los guerrilleros del monte a tomarse la ciudad, la larga marcha del ejército de Mao campesina que duró 20 años y que hace la revolución. Emiliano Zapata, dice él, a caballo y armado, que entra a Ciudad de México, y por otro lado entra Pancho Villa y se sientan. Entonces había una sola silla para el poder y ponen 2 y se sientan los 2 en Ciudad de México en la Revolución Mexicana triunfante. Entonces dice Traverso, ese reino de imaginación colectiva acrisola teorías y relatos y acaba configurando imaginarios, digamos, en las formas de representarnos la vida, digamos, contemporánea y las luchas sociales y en fin. Entonces dice que ese reino de imaginación colectiva
vive una tensión profunda entre la revolución como acontecimiento y la revolución como régimen político que se ve obligado a organizar y a configurarse muchas veces, empezando a traicionar o a transfigurar lo que fue el acontecimiento liberador, digamos. En esa tensión es que se empieza a recrear esos imaginarios y se construye unas tradiciones revolucionarias que jalan hilos de un hito, de otro, de un relato o de otro, de un aspecto de la teoría o de otro. Y ahí hay todo un tema muy profundo que finalmente dice Traverso, muy interesante, dice, pero todo esto acontece pegados de una lógica utópica, de una lógica de que todas estas configuraciones de imaginarios, mientras tenga la adscripción de representarse como revolucionarias, están siempre en unos anhelos y en un horizonte de utopía, digamos, que se vive como posible, con unas esperanzas, con unas trascendencias, con unas... Esos relatos y toda esta problemática acontece en una serie de debates que ya por tiempo no voy sino a nombrarlos, que traspasan hasta hoy la manera de enfrentar el tema de representarnos y de construir un saber sobre la revolución. El debate que ya mencionaba entre libertad y necesidad y voluntad. La libertad es un principio irreductible, se enfrenta con el tema de la necesidad. En el debate entre Marat y Danton y Robespierre, hay en la Revolución Rusa hay unos debates sobre eso, sobre el deseo, la libertad o lo imperioso que se vuelve la política respecto de la necesidad. Hay una obra tremenda que se llama Marat, que creo que es de Peter Brook, se la recomiendo, que representa este debate desde el origen de la revolución, de la revolución burguesa, digamos. Ahí hay un tema de quiénes son los que asumen la libertad, qué sujetos sociales o individuales, o quiénes son las formas organizadas para asumir este tipo de discusiones, y ahí pasan una cantidad de problemas de mediaciones que no siempre se ven, se van absolutizando fórmulas, el partido, la organización, el sindicato, la comuna, en fin. Otro debate es entre democracia y dictadura. ¿Qué tan necesaria es la dictadura en un momento dado? ¿Cómo es el tema de la democracia? Ahí Germán nos alertaba esa representación del régimen político del que se dota el capitalismo tiene tanto de largo como de ancho, y esa es una reflexión que haremos en su momento más adelante. El debate sobre las relaciones entre crisis y revolución. Se ha hecho representaciones muy particulares de que las revoluciones surgen cuando las crisis sociales se extreman, y eso no es cierto. Las revoluciones, generalmente, los que los han analizado más agudamente, han acontecido cuando se empiezan a resolver las crisis, cuando la gente no está en la mitad de la penuria, no está en la mitad del hambre, no está en la mitad de lo profundo del desempleo. Cuando se empiezan a resolver problemas, empieza la gente a poder de algún modo afrontar, no querer a lo mejor seguir viviendo lo mismo que ya están empezando a no tener, pero en todo caso a ser capaces de pensar en las alternatividades, en las transformaciones, y eso tiene tanto de largo como de ancho. Ha llevado por ejemplo, toda una teoría de las crisis del capitalismo que cuando se lo mira como una mera estructura y no como dinámicas de luchas, entonces se piensa que como ya va a llegar la gran crisis financiera como la del 2008 o la del 30 en el siglo XX, el año 30, entonces es ahí cuando surgen las revoluciones, y eso no es tan cierto. Y ahí hay toda una problemática de debate sobre el tema. La famosa crisis de dirección que el trotskismo montó en el mundo cuando fue derrotado Trotsky por Stalin, él que había sido uno de los gestores de la revolución y dirigentes, le toca salir exiliado, funda una organización internacional alternativa y se representa el tema de la problemática mundial de la revolución como el problema de una crisis de dirección. Tenemos que hacer lentrismo, decían los trotskistas,
a los partidos y a las organizaciones populares para desde adentro resolver la orientación, porque hay crisis de dirección, y las masas ya están listas para hacer la revolución. Eso pasa mucho en los vanguardismos, en los caudillismos. Un Petro con sus llamados a la movilización permanente de llenar plazas y sus burlas a la izquierda y sus decir que no son revolucionarios como él, es un desespero que en el fondo maneja este tipo de imaginario de que falta una buena orientación y las masas están listas para la revolución. Mire lo que está pasando en Bolivia. Y ya otros, bueno, y finalmente los quiebres. La Revolución Rusa acabó colmando el imaginario mundial de las revoluciones. Se volvió el gran referente para todos estos aspectos que he notado aquí. Pero luego empezó a sufrir fisuras profundas cuando Mao le dice desde China, desde lo profundo de China, al Partido Soviético, nunca peleó, pero aplicó otras tácticas y desarrolló otras realidades por la inmensidad de China y la complejidad. Y desde que triunfa la revolución se demoraron unos 12 o 13 años hasta romper formalmente con la Unión Soviética y acusarlos, decían los chinos, de socialimperialistas, porque era una construcción de un capitalismo de Estado, que eso no era de verdad socialismo, en fin, era parte del debate. Pero eso generó una fisura profunda en el estalinismo, en su dominio mundial, tanto que aquí se crean partidos comunistas marxistas-leninistas, era partidos comunistas prosoviéticos, y así pasó en el mundo entero. Luego hay una segunda gran fisura importante con las revoluciones anticoloniales y la revolución cubana y la teoría del foco, donde se dice, llega al punto de decir, ya no necesitamos ningún partido. El M-19 encarnó a su manera eso con otros componentes, que es que no necesitamos partido, necesitamos movimiento, un poco copiado del movimiento 26 de julio cubano, y el movimiento es el que va a expresar de verdad las fuerzas de la revolución, y se generalizan las tácticas de guerrillas en el mundo, y superan esa costra, digamos, de imaginario que el estalinismo logra imponer durante décadas en las representaciones de la revolución. Y luego está la gran fisura de mayo del 68 y las revoluciones. Termino citando el libro de Cohn-Bendit, que era un estudiante, hijo de padres comunistas, exiliados en Francia, que crece en la París de los 50, 60, con otros grupos estudiantiles, con otras sensibilidades, con otras lógicas culturales, con otras realidades mundiales en la música, en la cultura, en muchas cosas. Y Cohn-Bendit, que es uno de los líderes del estallido de mayo francés, que fue un referente muy importante incluso en México y en muchos países, escribe un libro muy brillante, que se lo recomiendo también, que se llama El izquierdismo, remedio a la enfermedad senil del comunismo. ¿No? Y es una manera de él representarse como con un espíritu altamente anarquista y libertario, pero también con un acervo de teoría política y de reflexión profunda sobre las revoluciones. Y Mayo pues es un hito después de que el capitalismo se enseñoreó en el mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se vuelve el hegemón y se vuelve el que reconstruye Europa y el que dicta y en Mayo hay un estallido revolucionario que cambia el libreto y nos abre tanto en el conocimiento. Ya les he citado a Deleuze y a Guattari como dos de los grandes teóricos que reflexionan sobre esto que fue lo que pasó, y aquí nos abrimos a otras revoluciones muy distintas. Perdónenme que me demoré un poquito más. Pero a ustedes.